Cuando hablamos de espionaje político, la palabra Pegasus se ha convertido en sinónimo de misterio, de intriga y de polémica internacional. Pegasus es un software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. A simple vista es un programa invisible, pero su poder es inmenso. Permite acceder a los mensajes de un teléfono, activar el micrófono y la cámara, rastrear cada movimiento y copiar cualquier archivo. Lo más inquietante es que no requiere que la víctima haga nada. En muchos casos, ni siquiera hace falta abrir un enlace. Con técnicas de lo que se llama cero clic, el teléfono queda infectado y convertido en una ventana abierta hacia la vida privada de cualquiera. Este mismo programa fue utilizado contra altos cargos de muchos países, y entre ellos se encuentra España. En 2021 se descubrió que varios teléfonos oficiales habían sido atacados, y entre ellos estaba el del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La noticia cayó como una bomba en el panorama político. Por primera vez se confirmaba que el jefe del Ejecutivo había sido espiado con éxito y que parte de la información de su dispositivo había sido extraída. Se habló de gigas de datos, de documentos sensibles y de comunicaciones privadas que habían caído en manos desconocidas. El caso provocó un terremoto institucional. El Congreso exigió explicaciones, la oposición pidió responsabilidades y el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, se convirtió en el centro de todas las miradas. ¿Cómo era posible que los máximos dirigentes del país fueran atacados de esa manera sin que los servicios de inteligencia lo detectaran? Hubo comparecencias, se prometieron reformas y se habló de reforzar la ciberseguridad del Estado. Sin embargo, con el paso de los meses, la investigación judicial se fue encontrando con obstáculos. El gran problema era la cooperación internacional. Para avanzar en una causa de espionaje de esta magnitud, hacía falta información de otros estados y de empresas tecnológicas extranjeras. Esa cooperación nunca llegó del todo, y en 2023 la causa judicial en España tuvo que cerrarse provisionalmente por falta de pruebas suficientes. La historia no se detuvo ahí. Mientras en España se intentaba esclarecer lo ocurrido, en otros países también se destapaban escándalos relacionados con Pegasus. Jueces, periodistas, activistas y políticos habían sido espiados. Organizaciones como Citizen Lab documentaron cómo el software era usado no solo contra criminales o terroristas, sino contra voces críticas y cargos públicos. Poco a poco se fue dibujando un panorama inquietante. Pegasus había pasado de ser una herramienta supuestamente de seguridad nacional a convertirse en un instrumento de guerra política y de control. En medio de todo este contexto, surgió un nuevo elemento que llamó aún más la atención. Comenzaron a circular versiones según las cuales los responsables del manejo de Pegasus habrían descubierto información comprometedora sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez. Según esos rumores, ella habría sido detenida por viajar con un pasaporte diplomático falso, cuando en realidad no es diplomática. Esta afirmación, de confirmarse, tendría un impacto devastador no solo en lo personal, sino en lo político. Sin embargo, aquí es fundamental ser claros. Hasta el momento no existen fuentes oficiales ni medios de referencia que confirmen de manera verificable que esa detención haya ocurrido. Lo que sí se ha publicado en medios españoles es que Begoña Gómez ha estado bajo investigaciones judiciales por otros asuntos, pero nada que respalde la versión del pasaporte diplomático falso. La importancia de subrayar esta diferencia es enorme. Por un lado tenemos hechos comprobados, el espionaje con Pegasus, la extracción de datos del teléfono de Sánchez, el cierre provisional de la investigación judicial en España por falta de cooperación internacional y las repercusiones políticas que siguieron. Y por otro lado tenemos rumores y versiones sin respaldo oficial que pueden formar parte de campañas de desinformación. Y no sería la primera vez que un caso de espionaje digital se mezcla con rumores falsos diseñados para desestabilizar gobiernos o influir en la opinión pública. Pensemos en lo que significa. Si la acusación sobre la esposa del presidente fuera cierta y probada en un tribunal, estaríamos ante un escándalo de proporciones históricas. Implicaría responsabilidades penales inmediatas y un golpe directo a la credibilidad del gobierno. Habría presiones enormes para la dimisión del presidente y una crisis política que afectaría incluso a la posición internacional de España. Pero si la acusación es falsa, entonces estaríamos frente a un caso de manipulación informativa utilizando la sombra de Pegasus para dar apariencia de verdad a algo inventado. Sería una prueba más de cómo en la era digital no solo se roba información, sino que también se fabrica. Lo cierto es que Pegasus se ha convertido en un símbolo de nuestro tiempo. Por un lado, muestra hasta qué punto los estados están dispuestos a llegar para espiar y controlar. Por otro, evidencia la fragilidad de nuestras democracias cuando la información se puede torcer, cuando la privacidad de un dirigente se puede quebrar en cuestión de segundos y cuando un rumor puede convertirse en noticia viral sin necesidad de pruebas. El caso de Pedro Sánchez y Pegasus nos deja varias lecciones.
La primera es que la seguridad tecnológica es ya parte central de la seguridad nacional. La segunda, que la transparencia y la rendición de cuentas son vitales cuando hablamos de herramientas tan poderosas. Y la tercera, que como sociedad tenemos que aprender a distinguir entre hechos y rumores, porque la desinformación puede ser tan peligrosa como el propio espionaje. Así que la próxima vez que escuchemos hablar de Pegasus, no pensemos solo en un programa informático. Pensemos en la ventana que abre hacia la intimidad, en la fragilidad que revela sobre nuestras instituciones y en cómo esa información, real o inventada, puede ser utilizada para mover los hilos de la política mundial. Al final, la pregunta que queda en el aire es si somos capaces de proteger no solo nuestros teléfonos, sino también la verdad en la era de la manipulación digital.